días amigos de Periodista Digital. Hoy tenemos el placer de conversar con Marisol Pérez Tello, que fue ministra de Justicia en Perú, abogada, notaria y defensora de los achanincas, ¿no? Marisol, ¿qué tal, comadre? Bienvenida. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí. ¿Qué estás haciendo en Madrid? Dime, cuéntame. Bueno, vine por un curso que organiza la Fundación Konrad Adenauer y la Academia de Líderes Católicos con el cardenal Carlos Osoro, que es el cardenal de Madrid, que convocó a más de 70 políticos que han tenido gestión pública, desde el presidente de Costa Rica hasta exministros de distintos países de Iberoamérica y de Portugal. Y el objetivo era identificar, de distintas líneas políticas, identificar los compromisos que tiene la acción política desde la doctrina social de la Iglesia, y básicamente tiene que ver con la última encíclica del Papa, que se llama Fratelli Tutti, que te obliga, digamos, es un llamado a una acción política sobre la base del diálogo. Entonces fue interesante porque lo que se trabajó es la necesidad del encuentro, del puente, del encontrar en el otro una posibilidad de trabajar juntos. Y en una política tan polarizada como la que se vive hoy en el mundo, en particular en el Perú, la verdad es que esta reflexión respecto de la necesidad de usar el diálogo como el mecanismo para cambiar las cosas ha sido muy importante, interesante la verdad. Así que por eso estoy acá. Ahora entramos en materia, que es importante que hagan escuchar sobre el tema, porque aquí en España ha causado un poco de asombro, ¿no? Bueno, a la opinión pública española, internacional y los peruanos que viven aquí también, que hay una gran colonia, ¿no? El cambio de gobierno en Perú, ¿no? Lo ven un poco surrealista, parece un rompecabezas mal hecho y con falta de piezas, ¿no? ¿Qué está pasando en Perú? Mira, yo creo que venimos en digamos, un par de décadas en el que la política ha bajado mucho su nivel, ¿no? Yo estuve en el Congreso en el periodo del 2011 y la verdad es que pensé que difícilmente iba a haber un Congreso con peor nivel, pero siempre se puede estar peor. Y tiene que ver, en realidad, no es responsabilidad de quienes entran al quehacer político, porque es difícil. Quien entra para servir, que es el verdadero sentido de la política, sacrifica muchas cosas. Pero se ha dejado de preparar cuadros, entonces la gente piensa que basta con querer hacer cosas y no se aprende el trabajo del legislativo y el trabajo del ejecutivo ya en carrera. Eso es inmoral, porque se trata de la vida de la gente. O sea, las personas necesitan que quienes toman decisiones sepan cómo se toman decisiones en gestión pública. Entonces yo creo que primero hay ha decaído la política en el Perú en general. Y luego, o sea, el nivel de la política y de los políticos. Después hay una tendencia a la polarización y al enfrentamiento personal, ni siquiera ideológico, personal, que hace que personas que en realidad piensan igual terminen optando por aventuras personales y no por trabajos de partidos, de equipos. De hecho, los partidos tradicionales, el mío, uno de ellos, el PPC, son los que más hemos sufrido esta suerte de juegos individuales en los cuales postularon 18 candidatos a la presidencia. Entonces, claro, con 18 candidatos a la presidencia lo que pasó es que pasaron el 17 y el 18. O sea, él pasó con 18%, el señor Castillo, y Keiko pasó con 11%, cuando en realidad el sector de centro-derecha representa más del 70% de la votación. Claro. El problema es que cuando fuiste a una segunda vuelta, el voto anti-Keiko, que es un voto anti-fujimorismo, que es un voto sostenido, sólido, presente en las últimas 3 elecciones en el país, o sea, ¿quién le dio gobernabilidad a Ollanta? ¿Quién le dio gobernabilidad no, el triunfo a PPK? El voto de no a Keiko. El problema es que te da los votos, pero no te da gobernabilidad, claro, porque es un voto en contra de lo que el fujimorismo representó para el país. Y muchos como yo, en mi caso y en el caso de mi partido, apostamos por Keiko, pese a que hemos sido siempre muy críticos y de hecho hemos enfrentado muchas de las cosas que se hicieron, pero considerábamos que se podía sostener un modelo económico de crecimiento y corregir lo que obviamente no está bien, que es la incapacidad absoluta de distribuir esos recursos con justicia en el Perú. Y eso es lo que terminó como terminó, una foto durísima en la que Keiko sacó votos de siempre, votos de gente que no tenía problema en votar por ella, y votos de gente que con mucha dificultad votó por ella, con muchos reparos, pero que lo hizo pensando que se le podía combatir en democracia. Claro. Y Castillo sacó votos de los que votaron por él, voto duro, de algún sector de izquierda representado por Verónica Mendoza, y el no a Keiko, que dijo, bueno, démosle una oportunidad.
y un grupo de gente que decidió no votar por ninguno porque consideró que ninguno era una buena propuesta. Y en esa situación estamos ahora, ¿no? Él ha ganado sin estar preparado para ganar, con cuadros que no entienden. O sea, de hecho, el premier tiene una investigación por apología al terrorismo, el ministro de Trabajo tiene una denuncia por terrorismo, el ministro de Defensa es un policía que había sido cesado, o sea, dado de baja por inconducta funcional. Bueno, y Vladimir Cerrón, y Vladimir Cerrón, y está pensando en asilarse, creo, ¿no? Se escucha. No creo que se quiera ir, porque yo creo que él está haciendo una apuesta por el año 22 para sostener el poder político y hacer la modificación de la Asamblea Constituyente, que a mí me parece una barbaridad. No por los cambios que hay que hacer en el Perú urgentes, sino porque en el fondo la Asamblea Constituyente está escondiendo una voluntad detrás de romper con todo el sistema de controles y de contrapesos que existe en un país democrático. Es curioso, ¿no? Porque en todos los países bolivarianos, por ejemplo, Venezuela, Bolivia, Ecuador en su momento, lo primero que hicieron fue una asamblea constituyente, claro, ¿no? Pues poner todas las leyes como a su favor para quedarse siempre, ¿no? Ese es el punto de no retorno. Para mí el punto más grave de esta historia se concretaría con la Asamblea Constituyente. Y además con una retórica que es falsa, ¿no? Y es que claro, quieren mantener el modelo económico. No, a ver, el modelo económico, que además fue incorporado por el PPC en la Constituyente del 79, es un modelo de crecimiento. El problema es que ese crecimiento no se ha distribuido con justicia. Primero se han robado la plata, un montón de corruptos, y después no se han generado igualdad de oportunidades. Y eso hay que corregirlo, pero no hay que dejar de seguir produciendo plata. Porque claro, la inversión que ha generado este modelo ha sido muy grande, se ha crecido muchísimo. El problema es que no se ha distribuido con justicia, como tú hablabas ahora de los ayánicas, cosa que por supuesto te agradezco. Los ayánicas están en el territorio de Cerrón. ¿Y qué ha hecho Cerrón por ellos? No ha hecho absolutamente nada. ¿Y por qué no ha hecho nada? Porque no son electoralmente rentables. Entonces la mediocridad de la política lo que ha hecho es que o se roben la plata, como Cerrón en el Puente Comuneros, o destinen el dinero a lugares que tienen mucha población electoral e ignoren caseríos, centros poblados, que son los que tienen problemas de agua, luz, anemia, desnutrición, y eso por supuesto se siente en un Perú que necesita gritos, gente que quiera gobernar para todos. Lo que causa estupor, y ahora leyendo los medios peruanos, ¿no? Incluso yo estuve en Perú antes de las elecciones, estuve casi un mes haciendo reportajes de turismo, en Cusco, en el Colca, en todas partes, ¿no? Y también, claro, como periodista también, aunque el tema fue turismo, es también lo que está pasando, ¿no? Yo, al menos el sur de Perú, lo vi muy polarizado, fracturado, ¿no? Y había mucha aceptación, o sea, también las cosas como son, sí, por Pedro Castillo, ¿no? Sí, o sea, claro, había mucha gente que quería votarle. Y era un pecado no votable, creo, parecían que como si estuvieras callado como en Barcelona, Cataluña, que si dices que eres españolista, pues van a por ti, ¿no? Algo así me parecía Perú, ¿no? Pero el estupor es que ahora mismo, con la entrada de Castillo, han salido muchas divisas del Perú. Hay una fuga de capitales, sí, claro, ¿no? ¿Qué está haciendo el gobierno? Bueno, el gobierno no va a hacer nada, porque tendría que estatizar la banca, no sé qué, tendría que hacer un corralito, ¿qué tal? Y el dólar se está disparando, lo cual está haciendo que los productos de primera necesidad también se vayan por las nubes, ¿no? Mira, hay varias cosas. Primero, la afirmación de lo que tú has señalado, ¿no? En la etapa pre-6 de junio fue muy doloroso. Las familias se dividieron, ¿no? Nadie respetaba el voto del otro. Sí, sí. El que votaba por Keiko votaba por una corrupta, el que votaba por él votaba por un terruco. Entonces se separaron dos mundos, ¿no? Y no se racionalizó el voto, que además cada quien tiene derecho a votar por quien quiera, ¿no? A mí me parece una barbaridad que alguien votara por Castillo, no por Castillo, sino porque no había una propuesta que a mí me pareciera que llevara al crecimiento a mi país. Al contrario, lo que está escrito por Cerrón es modelo de los 70, ¿no? O sea, él se identifica como maoísta, leninista, marxista, o sea, él ha estudiado en Cuba, en Corea del Norte, en China, y se quedó con la ideología de los 80, de los 70, y es lo que dice su plan de gobierno, o sea, no miente. Eso también... Bueno, pero vamos a ver, el plan de maoísta, leninista y todas estas sartas de tonterías, está muy bien de cara al público, pero de cara a sí mismo es capitalista, porque los bolsillos sí se los llenan. Bueno, a ver, ¿no? él te denuncia por corrupción muy graves, la verdad, por eso es que está inhabilitado para ejercer función pública. Pero me hacías una segunda pregunta que es más compleja todavía, ¿no? ¿Es natural que con una persona que llega al poder como el señor Castillo, y que la primera medida que adopta, primero fue todo muy raro, ¿no? Porque él
hizo en el Bicentenario algo que no había pasado nunca. Se presentó al mensaje a la nación sin nadie que lo acompañara, no nombró ministro, lo nombró recién al día siguiente en Ayacucho. O sea, ¿a quién se le ocurre en Ayacucho tomarle juramento a un premier que tenía una investigación por apología al terrorismo? En Ayacucho, que es el lugar que más sufrió por Sendero Luminoso. Y después solamente lo nombra a él. Y al día siguiente hace una ceremonia donde no deja entrar a la prensa, anuncia que ya no va a estar en Palacio, que no va a atender en Palacio, con lo cual ya no hay transparencia, ya no hay seguimiento de quién entra y quién sale. Después se han anunciado, digamos, ya cuando las investigaciones han comenzado, se sabe que está entrando y saliendo gente bastante peligrosa, vinculada a Movadef, eso es público, está en todos los medios, pero además no tienes el registro de quién entra y quién sale, y claro, eso es importante por un tema de transparencia. Entonces, claro, a esto le sumas que los ministros que nombra, no nombra ni al de Justicia ni al de Economía. Entonces, mira esas señales, y claro, las cosas que hace la política resienten a la economía, obviamente. Los errores de la política se reflejan en inversión. Tú invertirías en un país que en 5 años ha vacado un presidente, ha sacado a otro, han habido marchas, ha habido un proceso electoral para completar el periodo y ha venido uno que te dice que va a estatizar y que va a cobrar precios adicionales a las mineras. Obviamente, si puedes invertir en cualquier otro lugar que te da más estabilidad, te vas, pues. Entonces, no hay inversiones, el que no tengas un ministro de Economía hace que inmediatamente el dólar se dispare, a pesar de que Julio Velarde del BCR ha intentado controlar el incremento del dólar, claro, no hay manera de hacerlo, y quien ha podido irse, o quien ha podido sacar dinero por temor a lo que pueda hacer, ha sacado su dinero. Ha salido, la pasta está en Miami, Panamá. Ha salido, y en España ha salido mucho dinero del Perú, muchísimo dinero del Perú, antes de que él siquiera se sentara como presidente. El mes siguiente a que se ha sentado, o sea, estos primeros 30 días han sido peores todavía porque no define nada. Ha dado un mensaje a la Nación ayer y no ha dicho nada sobre los cuestionamientos que hay en torno a los ministros investigados por terrorismo. Ya no te estoy hablando de la ineptitud, que es otra característica de muchos de los miembros que ha nombrado. Te estoy hablando de hechos que en un país que ha sufrido lo que ha sufrido el Perú con Sendero son inaceptables, son una falta de respeto, ¿no? Pero además el ministro de Economía tiene un discurso y el premier tiene otro. Y entonces ahí no genera confianza. Bueno, y el tercero, Cerrón, también tiene. Bueno, y Cerrón tiene otro, y además Cerrón termina teniendo siempre la razón, porque lo que dice Cerrón por Twitter es lo que termina pasando, ¿no? Pero es que es curioso, ¿no? Porque ves a Cerrón diciendo cosas y al final lo hace Pedro Castillo. Sí, claro. Es como que si le pusiera un muñequito que le das cuerda y le dice, mira, bueno, hoy tienes que ir al hospital a visitar a tal. Y el otro pero es una pena, ¿no? El ¿no? mensaje del presidente Castillo de hace 2 días, ¿no? Cero, ¿no? Estuvo también en Tacna por el aniversario del retorno a Tacna al Perú después de 49 años de cautiverio, casi 50, y dio un mensaje de plaza, de campaña, que generó que las señoras que tradicionalmente han cargado la bandera durante la procesión de la bandera hicieran una vigilia, o sea, él y siempre agudizando y confrontando y enfrentando al país por cosas que son reales, el racismo, la discriminación, eso es real, la exclusión, pero lo que tendría que hacer un presidente es ponerse encima de esas miserias de nuestra sociedad y gobernar para todos y buscar integrarnos y reconocer que el mestizaje es algo que nos ha hecho, que esa es la fuerza del Perú. La mayoría del Perú. Que esa es la fuerza del Perú, ¿no? O sea, que la mixtura, ¿no?, de razas y que se refleja en costumbres, en comida, esa es la riqueza del Perú. No es algo de lo que tengamos que avergonzarnos. Esto es lo maravilloso de nuestro país. Y claro, lejos de eso, todos sus discursos, desde el discurso del 28 de julio hasta el que ha dado ahora, agudizan la confrontación, ¿no? Y finalmente la Asamblea Constituyente. Bueno, además todos los días anuncian una tontería distinta respecto a la Asamblea Constituyente, pero nunca dicen qué quieren modificar en la Constitución. Porque la Constitución se puede modificar ahora, con una modificación constitucional. No hace falta una Asamblea Constituyente. No, pero por supuesto que no. Ellos quieren hacer un regalo ahí, pero a su imagen semejanza. No, además quieren hacer una Asamblea Constituyente que es peligrosísima, porque mira cómo la anuncian. La composición de la Asamblea Constituyente que ellos quieren, y así lo dicen, es 50% elegido, con lo que saben que ellos van a tener un porcentaje de ahí, y el otro 50% designado.
de sindicatos, de gremios, que por supuesto ellos están tomando, ¿no? Pero eso lo han hecho en Bolivia, en Ecuador, lo han hecho en Venezuela, exactamente. Entonces a mí me da muchísima pena porque siento que tenemos un año para recuperar el país, en democracia por supuesto, y dentro de los procesos democráticos, ¿no? Y espero que el señor presidente se decida a gobernar y a dejar de ser pues un títere de Cerrón. Hay algo curioso que pasó en los primeros días del gobierno de Pedro Castillo, lo que comentabas, ¿no?, antes de que no gobernaba en Palacio sino en Breña, ¿no?, en su departamento y tal. Por aquellos días había un periodista, lo vi en las redes porque fue un poco viral, ¿no? Subiel Chacón creo que se llama, que comentaba de que es verdad, Monedero, Juan Carlos Monedero del Podemos, estuvo en Perú, ¿no? Mira, estuvo en Perú y bueno, no sé si es verdad o no que es uno de los asesores, pero podría ser, porque siempre han asesorado a mí no me llamaría a la atención, ¿no? Porque Podemos... Ha estado también Evo Morales paseando... Evo Morales y todos estos líderes que han arruinado sus países, luego van a querer replicar modelos de fracaso a países que tienen una inestabilidad política y que no tienen, lo conversábamos ahora con Ángela Valareso, que es la dirigente del PPC en Madrid, y con una profesora de la universidad, que claro, España tiene Europa, tiene es parte de algo mucho más grande que garantice equilibrio, nosotros no. O sea, nuestros países son absolutamente inestables y por vía una interpretación constitucional cierras un congreso y sacas un presidente. Entonces, claro, esas cosas hacen que el país sea un país de alto riesgo para inversión. ¿Y quién quiere invertir en un país así? Bueno, China. China tiene hoy, es el mayor socio comercial del Perú. ¿Por qué es el mayor socio? Porque lo que hace China es geopolítico. China quiere comprar, seguramente no es negocio o algunos lugares en donde invierte, pero lo que quiere es tener el control del precio sobre la base de tener la mayor cantidad de mercado posible. Entonces, en realidad es muy peligroso porque no somos conscientes los peruanos que somos parte de un juego geopolítico mucho más grande, que además hoy lidera una persona que se quedó en los 70, en los 80, que es el señor Cerrón, con un discurso de los 70 y de los 80 que parte de la confrontación y de la lucha de clases para tener el poder, y por otro lado tienes otro segmento que es pro-sendero o sendero, todo mezclado, que termina reivindicando todas las barbaridades y las masacres que hicieron, olvídate, Lujanamarca, Soras, y convirtiendo a Edith Lagos en una heroína nacional, cuando es una terrorista que mató a cientos de personas, ¿no? Y eso es inaceptable. A mí algo que, antes que nada, aunque yo vivo 30 años en España, ¿no?, pero como peruano, yo siempre estoy en Perú cada 2 por 3 que puedo, pero como peruano me indigna, ¿no? Por ejemplo, que el Congreso ha tenido oportunidad ahora para no dar su confianza al gabinete. ¿Por qué no lo ha hecho? Mira, nosotros lo dijimos desde el primer día, nosotros hubiéramos negado la confianza. El PPC no está representado en el Parlamento ahora, nosotros hemos sido castigados con el voto o con el no voto, y eso hay que asumirlo. O sea, hemos hecho todo mal y nos toca reinventarnos. Hemos entrado en un proceso de reingeniería partidaria, y es un proceso, porque no es una cosa, mañana no vamos a salir por firmas a inscribirnos, vamos a repensarnos para de verdad encarnar las necesidades de la gente. Si no, no sirve de nada. Un partido político se convierte en la aventura de alguien que quiere ser, no sé para qué, pero cuando tú quieres servir a la gente tienes que escucharla. Entonces, en esa tarea larga estamos ahora. Y sin embargo, seguimos siendo actores políticos, porque es lo que toca. Y lo que estamos haciendo es llamar la atención sobre 2 cosas fundamentales. Uno, la Asamblea Constituyente. O sea, decirle a la gente, tengan cuidado, que esto es una trampa mortal. Lo que están queriendo hacer con la Asamblea Constituyente es cambiar todas las reglas del juego y sobre la base de eso diseñar un país en el que tengan reelección presidencial, 0 controles políticos y puedan hacer lo que quieran como han hecho en otros lugares. Esa es una primera cosa sobre la que llamamos la atención. Y la segunda es lo que tú señalas, demandar determinada conducta del Congreso, no debilitarlo por supuesto, porque no es lo que corresponde, al contrario, estar ahí para ayudar, pero decirles, oigan, saquen una ley y prohíban el voto golondrino. Hay lugares en el Perú donde tú puedes hacerte de una municipalidad con 300 votos, y la mayoría son lugares donde hay recursos naturales, es decir, a donde hay canon. Y ellos van a poner ahí la puntería porque lo que quieren es levantar al pueblo para evitar que se genere inversión seria, responsable y además se usen los recursos en la gente, que es la que se perjudica y la que está
más próxima a donde está el recurso natural. Te hablo de Megantoni, te hablo de Claro. Charate, te hablo de mi pueblo, de La Valla. Entonces eso es un tema. Y yo creo que el Congreso dio la confianza porque pensaron que el país iba a entender este mensaje de la Vale Plata. A mí me parece un error. Yo le hubiera negado la confianza directamente y le hubiera dicho, no acepto que tengas un investigado por terrorista de Premier. Más allá de todo lo demás, es inaceptable que tú tengas... ¿Tú te imaginas en España a alguien de ETA en el puesto más importante de dirección con acceso a... Ministro de Derechos Humanos, claro, bueno, para decir, ¿no? Pero además con acceso a información, o sea, Claro, este señor tiene acceso a la central de inteligencia, en el que está la información de quiénes son nuestros infiltrados. Claro. O sea, ¿tú te imaginas el riesgo país que está asumiendo este Tremendo. señor? O sea, no hay forma. Y lo que hubiera hecho es decirle, en adelante te voy a dar la confianza en todo lo que me presentes, porque no te voy a permitir cerrar el Congreso. Y le hubiera mandado un mensaje claro al país. Pero este mensaje de, mira, la bala de plata la tengo que cuidar porque con 2 confianzas me cierras el Congreso, es muy técnico y creo que el mensaje político es percibido como que te dio miedo, como que estás cuidando el espacio laboral, ¿no? Y yo creo que no es lo que se necesita en este momento. Yo creo que en este momento se necesitan mensajes claros. Terrorismo nunca más. O sea, cualquier cosa vinculada a terrorismo, no lo acepto. Ya está. Ese es un mensaje que tiene que quedar claro. No puede tener una interpretación distinta, ¿no? Claro, porque la interpretación que ves de lejos es que los congresistas han preferido cuidar su ingreso mensual que el país. No hay manera de que nadie entienda, no, estaban esperando que no lo cierren. Ese mensaje no es el que llega, ¿no? Y necesitamos, lamentablemente, lo único que tenemos ahora para controlar el poder de Castillo es al Congreso. Claro. Y entonces se necesita Pero un no entiendo Congreso si fuerte. Castillo no tiene tantos representantes, ¿cómo puede controlar el Congreso? Lo que pasa es que Castillo tiene primero la ejecución del presupuesto, Claro. y hay muchos congresistas que tienen compromisos para, algunos buenos compromisos, el compromiso de terminar la posta, de terminar el colegio, eso está bien, otros malos compromisos, el compromiso Claro. de que les den una coima por alguna obra, digamos, hay de todo, como en todas Claro. partes hay gente buena y gente no tan buena. Ujú. Pero además él tiene la posibilidad de un montón de puestos de trabajo, ahora está con el asunto de los bonos, que lo que hacen es comprar voluntades, ¿no? En un país Claro. que tiene tantas necesidades, eso también se usó en Venezuela, Sí, mira cómo terminó. y es el riesgo de que se use en España, si es Claro. que se recibe el respaldo de la Unión Europea. O sea, la tendencia a usar la plata para comprar voluntades sobre la base de apoyo al COVID o cualquier cosa, Sí, sí. es mundial. Y en un gobierno populista, con un esquema de control político como el que tiene digamos, eso es lo que viene. Y hay que estar preparados. Tengo una curiosidad, ¿en qué situación se encuentra la prensa en Perú? Por ejemplo, he visto de que, por ejemplo, uno de los periodistas muy importantes que hay en Perú, Héctor Ortiz, se ha ido a México, y algunos, no sé si más, algunos más se Creo que han ido, también. ¿no? ¿Cómo está la cosa? A ver, esa es otra de las cosas que se controlan de inmediato, ¿no? Que es la libertad de expresión. Tú bloqueas la libertad de expresión, aunque ahora es bastante difícil, Claro. felizmente, porque el mundo virtual te genera otros espacios que no se pueden cerrar, se pueden controlar, salvo en China que tiene la tecnología 5G y un uso un poco restringido de las comunicaciones, pero en los países democráticos no se puede. Han salido porque evidentemente la presencia de Sendero Luminoso, a quienes hemos combatido a Sendero frontalmente, no del discurso, frontalmente, o sea, quienes hemos generado investigaciones y denuncias, es una situación de alto riesgo, sin duda lo es, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Combina, que es un excongresista que peleó el gobierno regional contra Cerrón y siempre ha golpeado a Cerrón, han habido amenazas de muerte para él y su familia. Y bueno, ahí son decisiones que yo respeto, ¿no? Yo no me veo, la verdad, saliendo de mi país, espero no tener que salir nunca. Pero claro, cuando ya tu familia está de por medio, hay un punto en el que ya el sacrificio personal, sí, pero es difícil, ¿no? Yo creo que tenemos que quedarnos primero a darle a este señor todos los caminos democráticos para que haga un gobierno de izquierda, pero un gobierno democrático. Que eso sí, por supuesto, si ganó, pues, ¿no? Pero lo que no se le puede aceptar es que nos esté imponiendo terroristas para que administren el poder, de ninguna manera. O esté jugando con las expectativas de la gente y sobre la base de eso pretender cambiar las reglas del juego, ¿no? Lo que yo no entiendo y no aliento nada es por qué las Fuerzas Armadas, los cuerpos policiales
no hacen una declaración institucional, porque, ojo, en la guerra sucia que había en los 80, en la época del terrorismo, han muerto cientos de efectivos militares, ¿no? Mira, había una reacción de la Marina muy interesante que de fue hecho, por lo de Béjar, ¿no? que fue lo de Béjar, claro, cuando Béjar pretendió decir que la Marina había hecho actos de terrorismo, la Marina salió y reaccionó, y bueno, eso le costó el puesto a Béjar, ¿no? Y por supuesto cuestionamientos sobre que las Fuerzas Armadas no son deliberantes, que no lo son. Claro. Pero aquí no se trataba de un tema de ser deliberantes, se trataba de un tema de no permitir una posverdad, ¿no? Que yo creo que es clave en países como el nuestro, que han sufrido tanto, es clave que no se permita que Edith Lagos pase de ser una terrorista a ser una heroína, pues, que es lo que dice el premier. Eso no lo puedes aceptar. Más la canoniza. Eso no lo puedes aceptar. Y sin embargo, creo que lo que de alguna manera está pasando en el Perú es que hay conciencia de que las cosas no están bien, porque obviamente todo el mundo paga luz, paga agua, paga teléfono, paga gasolina, compra pan, se mueve en transporte público, y entonces se siente que algo está pasando en el mercado, porque los precios empiezan a subir, y hay una sensación de incertidumbre muy grande, ¿no? Ahora ha anunciado que va a hacer que van a fabricar la Sputnik en el Perú dentro de 2 años. Su primer mensaje a la nación para mandar esa señal, ¿no? En vez de calmar el tema político, yo creo que él no se da cuenta... Pero bueno, Sputnik la vacuna, ¿no? Sí, la vacuna que hace Rusia. Sí, sí. Que está todo bien, pero primero resuelve los temas que están generando zozobra y a partir de eso impacto en la economía. El tema de la Asamblea Constituyente, el tema de ratificar a Julio Velarde en el BCR, zanja esos temas que generan inestabilidad y luego saca a los terroristas de tu gabinete, quédate si quieres con los inútiles, pero no puedes, terroristas, claro, ¿no? Investigados por es que eso es un insulto a la dignidad de la gente. ¿No? Que hemos pasado aquella época que moría gente todos los días. No se puede aceptar, no se puede aceptar, ¿no? Y a mí me da mucha pena porque siento que no nos damos cuenta que la prensa libre... Ahora, hay muchos canales alternativos, muchas radios y digamos, como periodismo digital, es decir, muchas formas de buscar la verdad, ¿no? Claro. También hay muchos fake news y eso es peligrosísimo. Sí, pero bueno, también la gente tiene que empezar a preocuparse. Y ha surgido algo que no había, y es mucha preocupación por la cosa pública. Eso es interesante, ¿no? Que la gente entienda que los políticos te pueden arruinar la vida. Sí. Y que si la gente buena, la normalita, la normal, no entra a hacer política, el espacio de política que tú no ocupas, lo ocupa otro. Y entonces tienes que prepararte y entrar a administrar tu municipio y entrar a opinar sobre las decisiones que se toman, porque la pandemia nos agarró como nos agarró en el Perú, claro, porque permitimos que se robaran la plata por años y no dijimos nada, ¿no? Y justamente aquellos días que recién todavía no llegaba la pandemia a Perú, o sea, porque llegaron primero a Europa, a Italia y Europa, fueron y vendieron material sanitario por 40 millones de mascarillas, vendieron todo la reserva que tenían para luchar contra el coronavirus. No, y además fue curioso, lo sacó otro poder, creo. La gestión de Martín Vizcarra fue fatal en el tema de la pandemia. Hablaba todos los días, se informaba todos los días, pero no hacía nada. Y fue el primero que se vacunó también. Yo creo que ahí él perdió todo el respeto de la gente, ¿no? Claro. Todo el respeto de la gente. Y hay que reconocer que Sagasti hizo en el tema de las vacunas una buena gestión, ¿no? También es verdad que fueron otros momentos, ¿no? Ya la vacuna estaba mucho más, digamos, en el mundo ya había posibilidad de adquirir vacunas, ¿no? Lo de Vizcarra fue como lo del Titanic, es como si el capitán Titanic se va en el bote, ¿no? Claro, y dice, claro, no, es que he venido a ver si el agua está fría, ¿no? O sea, Vizcarra lo perdió todo. O sea, yo creo que ahí la gente dejó de ver al que los había, digamos, les había hablado todos los días y había parecido mucho más próximo y vio al que fue capaz de traicionar a quien lo llevó a ser vicepresidente, ¿no? Digamos, ahí hay toda una historia muy dura, ¿no? Sobre lo que en realidad pasó con el presidente Kuczynski, que además, yo tengo que decirlo por un tema de honestidad, yo le tengo mucho cariño porque he sido su ministra y he postulado con él a la vicepresidencia. Y espero que pueda resolver su situación jurídica en un corto plazo, ¿no? Sí, porque es curioso. Todos los presidentes que han sido, sí, todo el mundo que ha sido presidente en Perú terrible, siempre terminaba bajo arresto o imputado o muerto, como Alan García. ¿No? Finalizo con esta. He estado leyendo la prensa peruana y he visto que Pedro Castillo ha pedido la renuncia a la presidenta del Congreso.
¿no? Yo no sé si ha sido él en realidad, pero ¿Cómo fue eso? ella hizo un comentario, la presidenta del Congreso, en torno a la vacancia. Y entonces es el fake news, ¿no? O sea, presidente que sale a comentar, yo la verdad no he escuchado el comentario de él, sí ha habido un comentario general en torno a ese tema. Sales a comentar y ni siquiera has escuchado la noticia que estás comentando, o sea, ya ese nivel de mediocridad en la administración de la información, en el nivel del presidente o de los ministros, es inaceptable, pues. O sea, no, si vas a comentar una noticia, primero mírala, pero mínimamente. Ella explicó que en el Congreso no había ninguna vacancia en debate. Claro, lo dijo. Pero... Lo dijo claramente, dijo, lo que hay es un pedido de vacancia en la calle. Es la calle la que pide la vacancia. Pero en el Congreso no se está tramitando ningún pedido de vacancia. Que la verdad, pues, le hicieron una pregunta y contestó la verdad. Como la pregunta que tú me haces sobre las Fuerzas Armadas. Claro. No hay posibilidad de que las Fuerzas Armadas ni piensen ni respalden un golpe de Estado, y yo creo que ningún demócrata lo quiere. Eso me incluye, ¿no? Yo creo que nos ha costado mucho superar estos ciclos de golpe de Estado, gobierno civil, ¿no? Creo que eso no es lo que se necesita. No niego la posibilidad de una insurgencia civil, no la niego, pero yo creo que no es el momento siquiera de pensar en eso. Por supuesto, si ellos siguen violentando la Constitución una y otra vez, si a patadas quieren hacer una asamblea constituyente, eso será otro momento. Yo creo que este momento lo que reclama de nosotros es, primero, decirle al señor Castillo, saque a los terroristas, ponga gente que por lo menos no sea pues delincuente, ¿no? Aprenderá pues en el camino qué vamos a hacer, pero saque a los terroristas. Segundo, olvídese de la Asamblea Constituyente, eso no lo vamos a aceptar. De hecho, se están corriendo firmas. Lucas Gersi es un joven de 29 años, constitucionalista, que ha presentado un proyecto alternativo, que en realidad es una excusa para hacer participación ciudadana. Y nosotros nos hemos sumado, como PPC, de hecho Ángela Valareso lo va a hacer desde Madrid, a recolectar firmas, pero la tarea no es recolectar firmas, la tarea es explicarle a la gente que pueden haber todos los cambios a la Constitución que quieran dentro de la Constitución, que ir a una asamblea constituyente con las reglas que ellos están poniendo es perder el país. En esos términos, es seguir la ruta de Venezuela, seguir la de Bolivia, seguir la de Ecuador, y creo que no nos merecemos eso. Creo que el Perú ha sufrido demasiado como para que venga un sinvergüenza con más ambiciones, que encuentra al Perú debilitado en lo político y quiere hacerse de él, ¿no? Ahí nos tocará salir a defender nuestro país. Pero a mí me parece que esa es la idea. Ojalá que no gane, y eso dependerá de todos nosotros, ¿no? Sí, finalizo con esta. Vienes de Perú, la presidenta dijo que la calle pide la vacancia. ¿Tú qué has observado? ¿Cómo está el panorama? ¿Es cierto que la calle hay un sector que quiere la vacancia, sin duda, pero no hay votos en el Congreso, vamos a hablar claro. Razones nos ha dado. Poner un terrorista de premier para mí es suficiente razón, la verdad. Pero, bueno, un presunto terrorista, vamos a decir las cosas como son. Pero, ¿por qué eso es tan importante? Ale, perdóname que te robe unos segundos. Sí, sí. La política del Estado peruano ha sido no transar con el terrorismo. Si tú eres investigado, procesado o sentenciado por terrorismo, no eres considerado víctima en el Perú según la ley, según el PIR, que es el Programa Integral de Reparaciones. En el artículo 4 dice, no puedes ser considerado víctima si estás siendo investigado, procesado o sentenciado. Que termine la investigación y si eres inocente pasas a ser víctima. Si no, no. No puedes ser profesor de colegio público, de escuela pública, si has sido investigado, procesado o sentenciado por terrorismo. No puede ser miembro de las comisiones de inteligencia y de defensa si ha sido investigado, procesado, sentenciado por terrorismo. ¿Cómo vas a ser premier? Claro. O sea, es un absurdo, ¿no? Es un absurdo, pero bueno, él lo ha hecho. Y sin embargo, yo creo que todavía tiene un mes y días de presidente, todavía hay que darle la oportunidad. Bueno, sí, sé que son siempre 100 días. Y decirle, oye, déjate de dejarte llevar por, ya no eres un líder sindical, ahora eres el presidente del Perú, asesórate con gente que sepa y lleva al país a destino. Podría ser una excelente oportunidad para visibilizar toda la exclusión que hay en el Perú, el significado de la escuela rural. O sea, él podría representar también lo romántica de su candidatura, ¿no? Un profesor de escuela rural, de una región. O sea, eso podría encarnarlo y a partir de eso generar mejores escuelas rurales, mejores posibilidades para los niños. Y lejos de eso está todo el tiempo golpeando, todo el tiempo enfrentando, todo el tiempo
llamando a los no más pobres en un país rico, dice, y en verdad sí, pues es un país rico, y lo que él está haciendo es empobrecerlo, ¿no? Bueno, también dijo que en 72 horas iban a echar a los delincuentes y no se dio ninguno, creo. Tendría que empezar por votar al presidente del partido que lo llevó al poder. Claro, ¿no? Bueno, Marisol, muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias a ustedes. Encontrar en otra ocasión. Claro que sí, muchas y gracias. Lo que te quede en Madrid, pues lo pases bonito. Muchísimas gracias.